Buenas tardes. Luego de agradecer a los organizadores de este importante foro por invitarme a participar en él, les hago llegar, a nombre del Gobierno del Ecuador y del mío propio, nuestro cordial saludo. El Ecuador celebra 201 años de emancipación política. La historia republicana de mi país se inició en el año 1809 con una primera insurrección ocurrida el 10 de agosto y tuvo su epílogo en la redacción de la primera Constitución de la República del Ecuador en 1830. Sin embargo, la época colonial dejó huellas profundas en la posterior organización social y económica de la naciente república. En los primeros 180 años de existencia del Ecuador como Estado republicano, el modelo de acumulación de la economía pasó de uno construido en base a los rezagos de las formas de producción precapitalista de la época de dominación europea en América hacia la constitución de un modelo basado en la agroexportación de productos primarios. En la costa ecuatoriana, el cultivo del cacao y posteriormente del banano consolidaron una clase rentista, primaria exportadora e importadora de manufacturas desde los países centrales que no permitieron ni la modernización de la economía ecuatoriana ni la superación de relaciones precarias de producción y distribución heredadas desde el tiempo de la colonia. Sin embargo, la historia del Ecuador se vería transformada por el descubrimiento de un recurso que había estado desarrollándose bajo el suelo ecuatoriano, el petróleo. En efecto, la explotación petrolera iniciada en la década de los 70 y administrada desde el Estado permitió por primera vez en la historia republicana la obtención por parte del Estado de importantes recursos que se pensaba permitirían un acelerado desarrollo social y económico y convertirían al país en una isla de prosperidad. Sin embargo, los abundantes ingresos que el Estado obtuvo por la explotación petrolera de aquella época fueron capturados por las clases dominantes del país, dada la lógica de acumulación que imperaba y que no se vio afectada por el descubrimiento del petróleo. En otras palabras, la explotación petrolera en el Ecuador puso en evidencia un Estado intervenido, dependiente de los intereses de la burguesía agroexportadora, comercial y financiera del país, que impidieron que los recursos del petróleo financiaran el tan anhelado desarrollo. El primer boom petrolero llegó a su fin con la caída internacional de los precios del crudo y la subsecuente crisis de la deuda externa de los años 80, deuda que el Ecuador había asumido durante la euforia de la primera bonanza extractivista. Con la llegada del neoliberalismo al Ecuador en la década de los 80 y su lógica de reducción indiscriminada del tamaño y funciones del Estado, los gobiernos de turno cedieron su legítimo derecho de impulsar la extracción petrolera a empresas privadas y transnacionales que desde entonces tomaron el control de la explotación del recurso. Como consecuencia, la época petrolera no significó sino una fase de reprimarización de la economía ecuatoriana, salvo incipientes, puntuales y fallidos intentos por construir una industria nacional. La riqueza se concentró en determinados grupos y el Estado fue incapaz de sentar las bases para un mejor futuro con los réditos de los recursos que generaba el petróleo. La liberalización de la economía y la dolarización del año 2000, producto de la profunda crisis financiera y económica que soportó el país por la aplicación de políticas económicas que privilegiaban el mercado como mecanismo de regulación, profundizaron la concentración de la riqueza en los sectores exportadores y financieros del país. La política social fue reducida a programas focalizados y asistencialistas y siempre subordinados al equilibrio de las cuentas fiscales. Ese modelo de acumulación fue el que recibimos el 15 de enero del 2007, quienes formamos parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, encabezado por el presidente Rafael Correa Delgado. Es el modelo que día a día buscamos transformar para garantizar un desarrollo que deje de privilegiar al capital y ponga a los seres humanos, es decir, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, en el centro de nuestras preocupaciones y decisiones. Uno de los ejes para lograr esta transformación del modelo económico y productivo del Ecuador ha sido la recuperación del rol planificador del Estado, una de aquellas 5 funciones que se fortalecen mediante la redacción de una nueva Constitución para el Ecuador, que fue aprobada por la mayoría de la población en una votación pocas veces vista en la reciente historia del país. Con el nuevo ordenamiento jurídico queremos poner la casa en orden para una adecuada gestión del desarrollo en base a la interacción de los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general.
Consideramos que la recuperación del rol planificador del Estado es fundamental para generar cambios en el régimen de acumulación, para organizar la función pública, rescatar la eficiencia y legitimidad y orientar la actividad privada hacia objetivos nacionales. Solo la coordinación integral entre instituciones del Estado, gobierno central y organismos seccionales y la generación de adecuadas sinergias con el sector privado pueden viabilizar la redistribución de la riqueza que es indispensable para obtener una sociedad más justa. A esto le hemos denominado el buen vivir, entendido como el desarrollo de capacidades humanas y convivencia en armonía con el medio ambiente. Hitos fundamentales de esa nueva visión enfocada a la planificación para el desarrollo son el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, la constitución de un Sistema Nacional de Planificación Participativo descentralizado, autorregulado y operativo, así como la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, que está vigente, y la construcción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2022, que marcará la ruta del país al mediano y largo plazo. Las líneas principales de acción contenidas en los documentos anteriormente mencionados pueden sintetizarse en algunos puntos fundamentales. Consolidar el desarrollo de la industria minera orientada hacia el cambio de modo de acumulación y redistribución de la economía ecuatoriana y comprometida con el desarrollo endógeno y la satisfacción de necesidades básicas de la población. Garantizar el desarrollo de la industria minera compatible con el buen vivir, los derechos de la naturaleza y la soberanía nacional, incentivándola a realizar una gestión económica, social y ambientalmente responsable que promueva un desarrollo territorial equilibrado y la distribución justa de sus beneficios. Promover la inserción estratégica de la industria minera en el mundo, impulsando procesos de integración y cooperación regional, inversión extranjera directa y transferencia de tecnología. Construir capacidades en educación, ciencia, innovación y desarrollo tecnológico para incrementar el conocimiento, su eficiencia y productividad. Potenciar el rol, eficiencia y aporte de la empresa nacional minera y de las industrias nacientes vinculadas al sector. Fortalecer el sistema institucional minero para fortalecer y optimizar la rectoría, regulación, control del sector. En lo que respecta al manejo del petróleo, mediante una adecuada planificación, se busca llegar a un mayor aprovechamiento económico del recurso sin dejar de contemplar los niveles de corresponsabilidad con los efectos ambientales a mayor escala, como es el caso del calentamiento global. Para ello, entre otras cosas, se ha fortalecido a la empresa estatal de petróleos, Petroecuador, y se han desarrollado esquemas contractuales con empresas privadas que sean más justos para los dueños del recurso, es decir, todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Una de las principales acciones llevada adelante por parte del Gobierno Nacional fue la recuperación de la participación del Estado en las rentas extraordinarias generadas por la extracción petrolera. Las modalidades contractuales vigentes en el país impedían que el Estado participe en las ganancias extraordinarias de la explotación petrolera por los elevados precios que se registraban en el mercado internacional. Las acciones del Gobierno han permitido tener una mayor cantidad de recursos del petróleo, aproximadamente 4.400 millones de dólares en el 2008, según el Banco Central, que han sido utilizados por el Gobierno para pagar la deuda social con la población ecuatoriana y para invertir en importantes obras y proyectos de infraestructura largamente postergados por administraciones anteriores. La política del Gobierno Nacional está enfocada a cambiar la matriz productiva del país de una primario exportadora a una terciaria exportadora de bioconocimiento y servicios turísticos. Para caminar hacia esto hemos planteado un mejor aprovechamiento económico del petróleo, o lo que hemos denominado sembrar petróleo. Esto significa utilizar importantes cantidades de recursos, incluso lo que se percibe por explotación de hidrocarburos, para generar una transformación de la matriz energética. La matriz energética actual apenas alcanza a reafirmar la característica de nuestro país como exportador de bienes primarios de bajo valor agregado e importador de bienes industrializados. Para darle un giro radical a esta realidad, los recursos petroleros están siendo destinados a inversiones para la utilización del cambio de la matriz energética con energías renovables. En este marco y
en base a la recuperación de la planificación desde el Estado, existe un plan maestro de electrificación que comprende grandes proyectos hidroeléctricos como el Coca-Cola Sinclair. Esta obra nos permitirá construir la mayor planta de producción eléctrica de la historia del país con un costo de $2.000 millones y una generación eléctrica de 1.500 megavatios. Dicho sea de paso, el proyecto se realizará con la participación de la compañía china Sinohydro en una clara muestra de las condiciones favorables para la inversión extranjera que existen en nuestro país. Por otro lado, este cambio de matriz energética debe ser responsable con los efectos ambientales que implica la extracción y utilización de recursos como el petróleo. Bajo esta perspectiva, resulta imprescindible preparar los escenarios en que las políticas públicas actúen para mitigar los efectos ambientales que puedan producirse y de la misma manera responder con alternativas nuevas o incorporarse a las ya existentes. Nuestra planificación para el desarrollo incorpora y resalta esta visión. Merece especial mención en este punto la iniciativa Yasuní-ITT. Con esta iniciativa le apostamos a que se evite la emisión de 400 millones de toneladas de carbono a la atmósfera al dejar de explotar más de 800 millones de barriles de petróleo que se encuentran bajo el Yasuní, una de las reservas naturales más biodiversas del mundo. Esta propuesta revolucionaria implica que el Ecuador deje de percibir los $7.000 millones que valdría la reserva petrolera, siempre que la comunidad internacional y sobre todo los países desarrollados cubran con este 50% de costos. Este esquema de responsabilidad compartida entre la comunidad internacional y el pueblo ecuatoriano es el aporte desde el Ecuador a mecanismos de desarrollo limpio y a la mitigación de los efectos del calentamiento global. Iniciativa innovadora a la que varios países y personalidades a nivel mundial se están sumando. Si bien sabemos que el camino es difícil, estamos comprometidos con esta visión del desarrollo y del uso de los recursos naturales. Lo mencionado son algunos ejemplos de nuestras políticas responsables con nuestra población, con el ambiente y por tanto con la humanidad entera. Objetivos de esta magnitud auguran un horizonte exitoso a nuestra nueva visión de sembrar petróleo, como uno de los pilares para caminar a una economía diferente y menos dependiente de dicho recurso. Pretendemos usar responsablemente los recursos provenientes del petróleo para un día dejar de depender de ellos. Por ello, estamos seguros que nuestra apuesta a aunar esfuerzos a nivel mundial para mitigar los efectos ambientales de la extracción y utilización de hidrocarburos a través de la alternativa Yasuní-ITT será una realidad y constituye el aporte del Ecuador para la construcción de un mundo donde los seres humanos vivamos en armonía con la naturaleza, un mundo que además sea más equitativo y justo para todos quienes habitamos en él.